Hola, bueno, ahora, después de haber cargado los marcadores, esto continúa el video, un problema técnico, sigue el video, ¿eh? O sea, falta un poquito y termino, así que por el problema técnico se grabó en otro video lo que faltaba. Se detuvo cuando empecé a cargar los marcadores, ya los tengo cargados, por suerte. Bueno, estábamos viendo esta reacción química que nosotros habíamos visto, había puesto justamente en pantalla de qué se trataba. Voy a volverlo a poner. Se trataba de combinar el hidrógeno con el oxígeno, formaba esta reacción, o sea, un mol de molécula de hidrógeno más medio mol de molécula de oxígeno, formaba un mol de molécula de agua, una reacción que yo tenía en un recipiente adiabático, de paredes adiabáticos y paredes rígidas y adiabáticas. Se formaba una reacción que empezaba, bueno, con una temperatura inicial de 25 grados y presión aproximadamente 1 bar. Igualmente el tema de la presión ahora vamos a ver que no importa muchísimo. No importa para nada. El tema que no aumente por encima de valores abismales, cosa que no pasa en los laboratorios. Y el tema es que esto reaccionaba aquí, se producía una reacción de tipo exotérmica, o sea, el delta H de la reacción es negativo, si es negativo sabemos que es exotérmica, pero esa energía que libera la reacción propiamente dicha, esa energía queda concentrada dentro del recipiente, y como es aislado adiabático, esa energía no se puede ir hacia afuera, porque un sistema adiabático no puede emitir energía ni absorber energía, no puede ceder masa ni absorber masa. Entonces, lógicamente, al ser adiabático, toda esa energía que libera la reacción la absorbe el agua y la temperatura aumenta por encima de 25 grados. El problemita era este, les hago mención, a ver si lo tengo en pantalla, y ya les digo, creo que lo tengo por acá, si no me equivoco, acá. Voy a compartir pantalla con todos ustedes, ya lo había presentado obviamente en el video, esta es la continuación del video anterior, así que no es un video nuevo, sería termoquímica 9', podríamos decir que la continuación. Era, bueno, este problemita, que ahora los pongo en pantalla a todos. Este problemita de acá, como lo ven, ¿no? Voy a poner el puntero láser para que lo pueda indicar bien. Se trataba de un recipiente adiabático de paredes rígidas. Esta es la capacidad molar de las paredes rígidas del recipiente adiabático. Se colocan 0,1 moles de hidrógeno más 0,05 moles de oxígeno, todo a 25 grados inicialmente, y se calcula la temperatura final del sistema si se produce en forma completa, o sea que no queda ningún reactivo, ningún excedente de reactivo, la reacción es completa, y estequiométricamente se cumple la ley de proporciones múltiples de Proust. O sea que esto, por estequiometría elemental, podemos sacar obviamente cuántos moles de agua se formaron. Lógicamente tenemos 0,1 moles de hidrógeno y 0,05 moles de oxígeno. Y estequiométricamente fácil, si cada mol de hidrógeno se forma un mol de agua, cada 0,1 moles de hidrógeno se forman 0,1 moles de agua. Eso es estequiometría elemental. Si hubiese utilizado el dato de 0,05 moles de oxígeno, es también lo mismo. Cada medio mol de oxígeno forma un mol de agua, cada 0,05 moles de agua de oxígeno, X. O sea, la estequiometría elemental del ciclo básico total. Y bueno, me piden calcule la temperatura final del sistema, o sea, la temperatura TF, o sea, la temperatura final que estoy diciendo, en forma, si se produce en forma completa la reacción. Si lo considera necesario, suponga comportamiento ideal de los gases. En todo momento dije que vamos a usar gases ideales, en ningún momento vamos a usar gases reales. Y bueno, calcular la temperatura final del sistema. Para calcular la temperatura del final del sistema, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo que se llama el ciclo termodinámico. En el video pasado, al final, yo lo hice de dos formas, usando lo que se llama la tabla estándar de entalpías de formación a 25 grados y presión aproximadamente 1 atmósfera, y la presión no importa que varíe mucho, no va a variar a 1000 atmósferas o a menos 1000 atmósferas, obviamente no hay una gran variación de presión, pero ya sabemos por la ley de Joule-Thomson que para gases ideales la entalpía es solamente una función de estado termodinámico que depende de la temperatura. O sea, para el que lo sepa con más profundidad, la derivada parcial de la
entalpía respecto de la presión a temperatura constante vale 0. O sea que por más que a mí me fabriquen una tabla de entalpías estándar, que siempre a 25 grados, pero que en vez de a presión 1 atmósfera, presión a 5 o a 10 atmósferas, no me va a cambiar mucho porque sabemos que en gases ideales la H, la entalpía, es una función de estado que podríamos decir no depende de la presión, depende de la temperatura. O sea que me importa un bledo que me aumenten un poco la presión. Tampoco me lo van a aumentar a 1000 atmósferas. Obviamente, si aumenta a 1000 atmósferas, estamos hablando de otra cosa. Pero obviamente en un laboratorio de físico-química, generalmente la presión aumenta mucho. Es más, en los laboratorios de físico-química, en las reacciones químicas que se realizan, se hacen a temperatura constante y a presión constante. O sea, son procesos isotérmicos e isobáricos respectivamente. Así que no, esas tablas que están confeccionadas de entalpías estándar a 25 grados, si bien uno dice, bueno, presión atmosférica, una atmósfera o un bar, que es lo mismo, no altera mucho por el hecho de variar levemente la presión o no contundentemente la presión. Si varía poco, las tablas van a ser similares y no va a haber casi nada de cambio con respecto a la entalpía. O sea que la presión, podemos decir, se mantiene aproximadamente constante, y si varía un poco, si aumenta o disminuye, no va a cambiar la historia. Al final del video lo hice de dos formas. Utilicé el delta H de entalpía de formación de productos, o sea, de productos y reactivos, y después lo hice usando este dato, que es el delta de energía interna de formación a temperatura 25 grados Celsius. Véanlo, vean esa parte final del video 8, porque está muy bien aclarado. Y acuérdense que H es la entalpía, que se escribe como la energía interna más P por B. Si hacen delta H, les va a quedar delta H igual a delta U más delta P por B. Pero como P por B es NR por T y la temperatura es, bueno, a 25 grados Celsius constante, el R por T sale afuera y me queda R por T por delta N, donde delta N no es otra cosa que el número de moles de producto menos la suma de números de moles de reactivos. Se supone que esta cifra habrá que multiplicarla por 0,1 moles de agua formada. Que después restándole ese delta N, después sumándole ese delta N por el reporte, hagan la cuenta y vean la parte final del video anterior, les va a dar el delta H de formación, o sea, el delta de entalpía de formación a 25 grados. Esa era otra forma de hacerlo. Yo lo voy a hacer a través de lo que se llama el ciclo termodinámico y utilizando la tabla de entalpías a 25 grados que se saca de cualquier libro. Bueno, esto yo lo saco y termino el problema. En realidad era la parte final del video que había que terminar y que no salió por problemas técnicos. Así que bueno, en principio tengo que hacer esta reacción. Es una reacción química y la idea es que, bueno, guarda ahora con las entalpías y las energías internas, porque en todo caso, cuando nosotros hablamos que eran funciones de estado muy bonitas termodinámicamente y que delta H depende de, o se escribe como el número de moles por el Cp por el delta T, y que el delta U de energía, o la energía interna, es el número de moles de moléculas por Cb por delta T, guarda cuando hay transiciones de fase, o sea, cuando hay cambios de estado de líquido a vapor, de vapor a líquido, de sólido a líquido, de líquido a sólido, esa fórmula ya no vale, y tampoco valen para cuando hay reacciones químicas. No es que no valgan o que no se puedan usar en algún momento de la reacción química, sí se pueden usar, pero guarda con usarlas directamente, así libremente, porque una cosa es un proceso termodinámico, donde las moléculas no cambian digamos, las moléculas siguen existiendo de por sí, o sea, no van a cambiar estructuralmente, no van a pasar a ser ningún producto, no van a pasar a ser otra molécula, no va a haber una reacción química de por medio. Y otra cosa es un proceso termoquímico, donde no solamente se combina esa termodinámica, sino también hay un proceso químico de deformación de reactivos para formar a futuro productos.
Cuando hay una reacción química hay efectos termodinámicos, sí, pero también hay efectos termoquímicos donde viene aparejado el tema de la reacción química. Y acá hay una reacción química donde reaccionan el hidrógeno y el oxígeno para formar agua. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces el tema es este. Esto es una reacción. En principio yo ya sé que es exotérmica y lo habíamos visto en el video anterior que era exotérmica. El delta H de energía es menor a 0. Entonces, si es menor a 0, es exotérmica, ya lo sabemos. Pero justamente como este recipiente es un cubículo adiabático, totalmente aislado, toda esa energía que libera la reacción queda concentrada dentro del cubículo. O sea, no sale afuera. Porque sabemos que en un sistema aislado adiabático no puede entrar ni salir energía, no puede entrar ni salir masa de nada. Entonces, la cuestión es la siguiente. Toda esa energía que libera la reacción hace de que justamente esto, que es el producto final, la temperatura sea mayor, porque toda esa energía que libró la reacción queda concentrada acá adentro y por lo tanto, por ende, ya intuitivamente sabemos que esa energía tuvo que haber provocado algo en el estado termodinámico del agua. Y lo que provocó es el aumento o el incremento de la temperatura. Por eso resumimos que la temperatura final es mayor que la temperatura inicial, que es 25 grados. Bien, entonces, cuando uno quiere estudiar una reacción así, se complican las cosas. Se complica porque, a ver, nosotros tenemos reactivo forman productos. Acá cambia el estado molecular de las cosas, porque estos reactivos no son distintos estos productos. Estas moléculas de hidrógeno y oxígeno no condicen con esto, que es una nueva molécula, que es la molécula de agua. Es una reacción química. Pero uno puede pensar también termodinámicamente, así intuitivamente, ¿no? Sin hacer ninguna cuenta, de que, bueno, si esto es adiabático, esto es una reacción, libera energía, esta energía quedó concentrada acá adentro, aumentó la temperatura final es mayor que la temperatura inicial, entonces yo puedo decir que si sea adiabático y el volumen es constante, pensando en un gas ideal cualquiera, que está en un recipiente adiabático, el volumen es constante, se aumenta la temperatura, aumenta la presión, eso lo sabemos por la ecuación de los gases ideales, P por B igual a NR por T. Entonces aumenta la presión, entonces aumenta la temperatura, entonces esta presión que yo puse acá un bar, y no, tengo el derecho de poner otro tipo de presión. Podría pensar que esta presión es una presión final, no sé, distinta a un bar. Podría ser mayor que un bar, menor que un bar. Bueno, no lo sé. Yo no lo puedo hacer abiertamente así, bueno, el sistema es adiabático, el volumen es constante, aumenta la temperatura, aumenta la presión, con la ecuación de los gases yo puedo sacar la presión final, bueno, pero también tenemos que tener en cuenta que los componentes de la reacción cambian, porque acá aparecen estos reactivos y después desaparecen estos reactivos y forman este producto, que aparece con una cantidad de 0.1 moles, según los datos del problema. Entonces, acá había 0,1 moles de hidrógeno y 0.05 moles de oxígeno y se formaron 0,1 moles de agua. O sea, es otro componente, otro producto, digamos, otra molécula. Entonces, no solamente cambia el estado molecular de reactivos a productos porque es una reacción química, sino también, bueno, cambia la temperatura. Entonces, uno presumiblemente puede decir, bueno, si cambia la temperatura y toda la energía queda ahí adentro, como el volumen es constante, aumenta la temperatura, aumenta la presión. Aumenta la presión o disminuye, no sé, cambia la presión. No tiene por qué ser la misma. Pero bueno, podríamos presumir, podría ser diferente o podría ser aproximadamente igual a esto. Un poco más, un poco menos. Ahora, no importa si es un poco más o un poco menos la presión. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que, como nosotros tenemos que trabajar con la función de estado de entalpía, la entalpía, por lo general, para los gases ideales, no depende de la presión, depende solamente de la temperatura. Acordémonos del experimento de Joule y Thomson de 1852 o 1853. Bueno, ellos experimentan con la entalpía y con la energía interna para gases y ven que los gases en estado ideal no los consideramos reales, sino gases ideales. Ellos miden que la energía interna depende de la temperatura. La energía interna depende de la temperatura y la
la entalpía también depende de la temperatura, no depende de otra cosa. O sea, si he dicho en términos técnicos, en el experimento de Joule-Thomson con respecto a la energía interna, la variación de la energía interna respecto al volumen a temperatura constante es cero. Es cero porque no cambia con el volumen, la variación de energía interna respecto de un gas ideal. Y con un experimento parecido, Joule y Thomson ven que también detectan que la variación de la entalpía respecto a la presión a temperatura también constante es cero. Es cero. O sea, la derivada, en términos técnicos, la derivada de la entalpía respecto de la presión a temperatura constante vale cero. Eso es lo que nosotros sabemos y eso es lo que justamente vamos a tener en cuenta siempre como característica fundamental. Digamos, la experiencia de Joule y Thomson a nosotros nos revalida lo que estamos diciendo. Y me parece importante destacarlo. Bueno, bien. Perfecto. Bien. Entonces, ya sabemos muy bien que por los experimentos de Joule y de Thomson, la energía interna y la entalpía dependen solamente y exclusivamente de la temperatura. ¿Está? En términos técnicos, la derivada de la energía interna respecto del volumen a temperatura constante vale cero, eso fue una experiencia de Joule y Thomson, y la derivada de la entalpía respecto de la presión a temperatura constante también vale cero. O sea, la entalpía y la energía interna dependen de la temperatura. Y sobre todo la entalpía, que va a ser el protagonista fundamental de las reacciones. Poco importa si cambió la presión. Si la presión no cambió mucho, si 5 atmósferas, 10 atmósferas, lo que sea, no va a haber problema. Digamos, sabemos que la entalpía no es una función, inclusive en las reacciones químicas, que no depende de la presión, solamente de la temperatura. Para gases ideales ya sabemos por Joule-Thomson que solamente depende de la temperatura. Y bueno, es una función de estado, ¿no? Ya sabemos lo que es, depende de la temperatura, no depende de la presión. Y en las reacciones químicas también, o sea, la entalpía en unas reacciones químicas considerando gases ideales, claro, no depende de la presión. Y si hay un cambio leve de presión, como sucede en los laboratorios de química normal, no va a cambiar mucho la historia. Ahora, si aumentamos a miles de atmósferas, bueno, ahí podríamos entrar en detalles, cómo podría llegar a cambiar la entalpía, pero no hay variaciones de miles de atmósferas en un laboratorio de química. En el laboratorio de química se trabaja a presión y a temperatura constante, son procesos isobáricos e isotérmicos respectivamente, pero no hay grandes cambios bruscos de temperatura y de presión. Entonces, bueno, no importa cómo varió esto. Podríamos presumir que aproximadamente la presión es la misma, pero en realidad es difícil analizar esta reacción. Tendríamos que tener, para poder analizar y sacar este delta H de entalpía, de reacción exotérmica, que es lo que libera energéticamente esta reacción, si tendríamos que analizarlo en el laboratorio y calcularlo, pero no tenemos un laboratorio acá. Pero si tuviésemos que analizar todas estas reacciones en el laboratorio, sería muy complicado. Y si tuviésemos que fabricar una tabla de entalpías de cada reacción en particular, y bueno, sería muy complicado también para determinadas temperaturas. Obviamente, este es un proceso que está al principio a 25 grados y después termina a una temperatura final. Si de cada reacción yo tengo que hacer una tabla para diferentes temperaturas y diferentes condiciones termodinámicas, me volvería loco. Tendría que hacer tablas para todas las reacciones químicas. En cambio, bueno, lo que se va a hacer en este caso es
algo muy importante, aprovechando una de las virtudes que tiene la función entalpía, tanto para procesos termodinámicos y termoquímicos, sobre todo para reacciones, que es la característica que tiene que sea una función de estado. Es una función cíclica de estado. ¿Cíclica por qué? Porque obviamente en un ciclo, si voy y vuelvo al mismo punto de donde partí, el delta H total del ciclo tiene que valer 0, porque la entalpía inicial tiene que coincidir con la entalpía final. Y aprovechando ese recurso, esa característica fundamental de que la H, la entalpía es una función de estado, yo puedo de alguna manera, a través de un ciclo termodinámico, estudiar cualquier reacción química a través de los ciclos y ayudándome con una sola tabla, que es la tabla que se fabricó en los laboratorios y que está en todos los libros, que son las tablas de entalpía de formación de reactivos y productos que se calcularon todas a 25 grados y presión en una atmósfera. Entonces, con esa tabla que ya está fabricada y ayudándome con el ciclo termoquímico que yo voy a dibujar, voy a poder analizar cualquier reacción química de acá en más, haciendo el problema que me tiren o el ejercicio de parcial que tenga que hacer o cualquier experiencia de laboratorio. Yo con esa tabla de entalpías calculadas, entalpías de formación de reactivos y productos, calculadas ya en todos los libros a 25 grados y presión aproximadamente una atmósfera, y si varía un poco la presión ya dijimos que no importa, más el asunto del ciclo termoquímico, termodinámico que yo voy a presentar, ya se termina el problema y podemos descular cuánto sería la temperatura final en esta reacción, en este cubículo adiabático. Entonces lo que hay que hacer es un ciclo termodinámico. Bueno, ¿cómo se empieza? Bueno, uno empieza así. Todo lo empieza a analizar como si estuviésemos en cualquier laboratorio del mundo. En cualquier experiencia de físico y química, todos los procesos son por lo general isobáricos, o sea, a presión constante, e isotérmicos a temperatura constante. No tenemos que complicarnos la vida. Supongamos, nos olvidamos un poco del problema y supongamos que tenemos esta misma reacción a presión, una atmósfera, un bar aproximadamente, y a temperatura 25 grados. Supongamos que toda la reacción la hacemos así. Medio como que hay que convencerse de lo que digo, porque encontrar una reacción química, que todo suceda a una presión estable y una temperatura estable es medio raro. Sobre todo, bueno, por ahí la presión es estable, pero por ahí la temperatura no, por eso me piden una temperatura final. Podría suponer que la presión es aproximadamente un bar, bueno, no varía mucho, tampoco importa que varíe mucho. Y si varía, no varía mucho, digamos, tampoco, ¿no? A mí de atmósfera no va a variar. Pero bueno, la temperatura sí varía. Entonces, es medio difícil decir, bueno, toda esta reacción va a suceder a temperatura 25 grados y presión un bar. Bueno, pero ¿por qué yo voy a hacer eso? Porque justamente tengo que presentar toda la reacción en un proceso isotérmico de temperatura 25 grados y en un proceso isobárico de aproximadamente presión un bar o una atmósfera, para poder usar esa tabla que está en los libros, que es la tabla de entalpías de formación de productos y de reactivos. Entonces, en principio, la cosa empieza así. Agarro la reacción, comienzo así, poco convencido de lo que uno hace, de que lo que está haciendo en realidad, pero bueno, es así. Toda una temperatura inicial, bueno, de 25 grados Celsius, como están confeccionadas esas tablas de entalpía. Vean el video pasado, porque yo lo expliqué, lo de las tablas, y mostré un ejemplo de tabla termodinámica de entalpías de formación a temperatura estándar. La presión, bueno, aproximadamente una atmósfera o un bar, es lo mismo. En realidad que varíe un poco, no importa un carajo la presión atmosférica, ya que la entalpía no va a depender de ella. La mantengo a esa presión,
la mantengo a esa presión inicial, que bueno, es aproximadamente, bueno, un bar o aproximadamente un bar, no importa. Lo que importa es la temperatura. Formo producto. Formo producto que es el agua, claro. Ahora, acá va a haber un delta H de la reacción. Un delta H de la reacción, que yo dije que es negativo, porque yo ya sabía que era negativo, pero en el video pasado nosotros calculamos que el delta H es negativo con las tablas. Así que vean ese video. ¿Cómo se calcula el delta H de la reacción? Bueno, lo voy a poner acá y después lo borro, lógicamente, después en el video. El delta H de la reacción, según los datos del problema, ¿qué era? Bueno, según los datos del problema, el delta H de la reacción es 0, y esto yo lo hice en el video anterior, 0,1 moles de agua multiplicado por el delta H de formación del agua. El cerito ese significa temperatura 25 grados Celsius y presión de atmósfera. Esto del agua menos la suma de lo mismo, pero de los reactivos. En este caso, esto acá hay, obviamente, de hidrógeno hay 0,1 moles, de oxígeno 0,05 moles, y de agua formada 0,1 moles. Acá va a ser entonces 0,1 moles por la entalpía de formación del hidrógeno más 0,05 moles la entalpía de formación del oxígeno. Bueno, hay que hacer esa cuenta. Esto se saca de tablas. Esto, si no me equivoco, según la tabla, era menos 240,8, una cosa así, aproximadamente menos 240,8, 84, no sé, no importa. Hay tablas que tienen otros valores aproximados. Kilojoule por mol. Obviamente, cuando hago la cuenta, este mol se va con este mol. ¿Está? Este mol se simplifica con este mol. Bueno, y después las entalpías de forma, cuando hacen este producto, obviamente les va a dar menos 24,08. Y acá, por ejemplo, la entalpía de formación del hidrógeno y del oxígeno. Cabe aclarar algo muy importante. Cuando ustedes se vayan a fijar en la tabla de entalpía de formación de hidrógeno y oxígeno, eso va a dar 0. ¿Por qué va a dar 0? Porque son compuestos que se encuentran naturalmente en el universo, en la naturaleza, gratuitamente. Yo no necesito, y la naturaleza tampoco necesita, gastar energía para formarlos. Ya están. Cuando yo en la tabla, yo me fijo en la tabla de entalpías estándar, a 25 grados de presión atmósfera, que está en los libros, me fijo que la entalpía de formación, sea de reactivo o de producto, vale 0, significa que esa molécula es una molécula que está gratuitamente en el universo, en la naturaleza, y la puedo obtener fácilmente, sin realizar ningún proceso químico y sin ningún gasto de energía. Entonces, obviamente, como el hidrógeno 2 es una molécula que la encontramos en el universo muy fácilmente, y el oxígeno 2 es el oxígeno que se encuentra en el aire que respiramos, como no hay que producir ningún tipo de gasto energético como para poder producirlo, se puede tomar convencionalmente que vale 0. O sea que cuando vemos que la entalpía de alguna molécula, bueno, en este caso un gas biatómico o monoatómico, bueno, vale 0, significa que, bueno, si la entalpía de ese reactivo, de ese producto que encuentra en la tabla estándar, ¿no? Estándar, vale 0 significa que, bueno, convencionalmente se ha tomado que la energía de formación vale 0 porque se encuentra gratuitamente en la naturaleza. O sea, está en un estado estable. Y como está en un estado estable, espontáneamente, un estado natural, obviamente que la entalpía de formación va a valer 0. No tengo que gastar energía para formarlo. Y se toma convencionalmente 0, por lo tanto, estos dos términos se van.
Cuando hago la cuenta, obviamente me queda 0,1 por esto, me va a quedar aproximadamente menos 24,08 kilojoules. Y obviamente que este es el delta de energía negativo, por eso es exotérmica. ¿Está? Bueno, y ese es el valor de delta HR. Bueno, ahora yo voy a borrar este valor. Pero recuerden lo siguiente, borro un poquito acá porque necesito lugar. Recuerden que cuando sacan el delta H de una reacción es una fórmula muy bonita, que es fácil de usar. En todo caso, va a ser así. La suma, ¿no?, del número de moles de productos, la suma del número de moles de productos multiplicados por los delta H de formación estándar de los productos, de cada uno de los productos. Esto significa sumatoria, sumar todos, ¿no?, sumar todos los números de moles que aparecen de cada producto multiplicado por su delta H de entalpía de formación a 25 grados. Puedo sumar, puede haber varios productos, acá hay un solo producto, así que es un solo término, pero acá hay una suma, por ejemplo, en todo caso, de entalpías de formación de reactivos que terminan siendo cero, no importa, pero es menos, como aparece acá, es menos la suma de todos los que son reactivos, o sea, esto es el número de moles de reactivos por la entalpía de formación de reactivos estándar a temperatura 25 grados. Generalmente la fórmula es así. La suma de todo esto menos la suma de todo esto. Si esta diferencia es negativa, la reacción es exotérmica. Y si es positiva, la reacción es endotérmica. Si es endotérmica, significa que absorbe energía. Bueno, listo. Un resumen de lo que hay que hacer. Pero ahora yo voy a borrar todo esto, así que copienlo. Bueno, listo. Y ahora tengo que hacer el ciclo termodinámico, que es lo que prometí hacer. Yo esto lo voy a borrar. Bueno, supone que eso yo lo calculé. Pero es poco común ver una reacción exotérmica, digamos, una reacción exotérmica ¿no?, bueno, en este caso es exotérmica, ¿no? Pero es poco probable de ver, medio como que no le cabe a uno, ¿no? Un poco que a uno no le cabe en la cabeza, no se lo imagina, que la reacción toda ocurre sabiendo que es un proceso exotérmico que libera energía y qué sé yo. Bueno, es poco imaginable ver una reacción que suceda a toda temperatura constante de 25 grados y presión 1 bar. Bueno, ya sé, parece algo medio fantástico, algo imposible, ¿no? O sea, no me cabe a mí, no me cabe como físico ver una reacción que todo suceda a la misma temperatura y presión. Pero bueno, usamos esto pensando a la reacción como que si estuviese en el ambiente, en una fuente térmica como la atmósfera enorme, que esa fuente térmica enorme está a la misma temperatura de 25 grados y la presión es un bar, es una atmósfera. O sea, por el hecho de producir una reacción no va a cambiar la temperatura de la atmósfera o la presión de la atmósfera. Se supone que es una fuente térmica, puede absorber o ceder energía, toda la energía que quiera, pero su temperatura como atmósfera no va a cambiar, ni su presión como atmósfera tampoco va a cambiar por la sola presencia de una reacción. Suponemos que esta reacción sucede en un laboratorio con una fuente térmica muy grande como la atmósfera, donde la presión prevalece constante, aproximadamente constante, y la temperatura también. Cosa que, bueno, no me cabe en la cabeza, pero lo hacemos así, con el objetivo de poder usar esa tabla de entalpías estándar de formación que se calcularon en forma estándar a temperatura 25 grados y presión aproximadamente 1 atmósfera. Entonces ahora el ciclo comienza así. Se supone que hay una temperatura final, aumentó. Entonces uno puede pensar así. Para abajo, lo dibujo para abajo. ¿Y qué significa esto, el dibujo para abajo? Que la presión, bueno, que esto evolucionó hasta la formación de ¿quién?
hasta la formación del agua. La formación del agua, sabemos que lo que se formó es agua, 0,1 moles de agua. Entonces yo puedo pensar lo siguiente, en forma aproximada también. Esto se produce en forma adiabática, dentro de un cubículo de paredes cerradas adiabáticas. Y puedo pensar que, bueno, la presión acá inicial es una atmósfera y que la presión final aproximadamente, por más que varíe un poco, más o menos, no está fuera de este rango de una atmósfera. Puedo presumir de que la presión es constante y si hay alguna variación de presión, poco le importa a la entalpía, sabiendo que la entalpía no va a depender de la presión. Si hay una variación de presión, tampoco va a haber una presión de miles de atmósferas. En el laboratorio no sucede eso. Pero una puede aumentar o disminuir, pero eso no va a afectar a la entalpía de la reacción. Porque la entalpía es una función de estado termodinámicamente hablando para gases ideales, depende de la temperatura. Y para las reacciones no va a variar, mucho por el hecho de que en vez de confeccionar una tabla, en vez de una atmósfera, la confecciona a 5 o 10 atmósferas, no va a cambiar mucho. Lo que sí, la temperatura sí, con la temperatura cambia la entalpía y bueno, por eso se pone la tabla esa estándar de entalpías a 25 grados. Pero ahora, bueno, hacemos el proceso, este proceso para abajo es un proceso adiabático. Adiabático donde la presión inicial es una atmósfera y la presión final aproximadamente una atmósfera. Y acá es un proceso adiabático. Ahora, y acá es adiabático. Adiabático aislado. Ahora, es adiabático y a presión constante. O sea que es adiabático e isobárico. Ahora, el delta H que tengo acá, que es adiabático, le pongo, es igual al Q de presión que habíamos visto en el video. Lo vimos y lo demostramos. ¿Qué significa Q de P? Q de P significa a presión constante, porque es isobárico, y el QP es la cantidad de calor que absorbe el sistema o que cede el sistema. Pero como es adiabático, el QP tiene que dar 0. O sea que el delta H adiabático, o de ese proceso adiabático e isobárico, aproximadamente, es 0. O sea que el delta H adiabático es 0. O sea que acá no nos tenemos que preocupar nada. Ahora, sabemos que esto va a estar a una temperatura final, lo cual lo voy a poner, lógicamente, esto va a estar a una temperatura final, una temperatura T final. Obviamente una temperatura T final que no sabemos, pero lo que sí sabemos, que va a ser mayor que la temperatura inicial. Que la temperatura inicial acá, obviamente, es de 25 grados. Ok. Entonces, yo quiero pasar de 25 grados ahora a esta temperatura final. Ahora, sabemos que acá se formó producto. Lo que pasa es que lo estoy viendo en diferentes caminos. Así todo a 25 grados y presión en atmósfera, y así adiabáticamente, de compresión una atmósfera, todo, con la presión de una atmósfera tanto inicial y final, pero con una temperatura distinta. Porque esto está a temperatura inicial 25 grados. Tanto estos reactivos como estos productos. Entonces paso de 25 grados a temperatura final más alta, porque la reacción es exotérmica y toda esa energía quedó concentrada dentro del cubículo y eso hace aumentar la temperatura. Y todo a presión constante. Entonces, ahora yo quiero, una vez formado el producto, digo, bueno, si yo formé el producto, que es el agua pasó de 25 grados a una temperatura final mayor. Entonces, yo podría analizar el efecto de agarrar el agua como producto final y ver qué le pasa a la entalpía del agua por el solo hecho termodinámicamente de aumentar la temperatura. ¿Por qué? Porque yo sé que de acá a acá, este proceso, de acá a acá, es la misma molécula que estoy analizando, la misma molécula de agua. No cambia, acá no hay una reacción química. Acá hay un proceso típicamente termodinámico. Acá hay un proceso típicamente termodinámico. La reacción química se ve acá horizontalmente y acá adiabáticamente.
Pero de acá a acá, este proceso es típicamente termodinámico porque estoy hablando de la misma molécula. Acá no hay ninguna reacción química, es la misma molécula producto y la misma molécula producto, esta temperatura inicial y esta temperatura final. Entonces, acá hay termodinámica. Y acá hay termoquímica. Y acá hay termoquímica también. ¿Está? Entonces de acá a acá hay un aumento de temperatura nada más, un proceso termodinámico. Entonces acá hay un delta H de entalpía, pero es típicamente un proceso físico, no hay nada de química. Entonces acá, este delta H, ¿cómo se escribe? Sabemos que es el número de moles de moléculas de agua que hay, que se formaron, que obviamente es 0,1 moles, por el Cp del agua gaseosa, que lo da el problema en el enunciado, por el delta de temperatura. Donde este delta ya sabemos que es temperatura final menos temperatura inicial, que es la temperatura inicial son los 25 grados. Pero esta energía que está absorbiendo por el incremento de temperatura inicial a temperatura final, se reparte no solamente aumentando la temperatura del agua, sino también se reparte dándole energía a las paredes del recipiente, que son adiabáticas en sí, pero que tienen una capacidad molar que me la dicen ahí, que es un CK igual a 100 Joule por Kelvin a la menos 1. Un CK que es 100 Joule por Kelvin a la menos 1. Esa sería la capacidad calórica de las paredes del recipiente. Por más que sean adiabáticas, tienen una capacidad calórica. Entonces, todo ese calor producido cuando paso de temperatura inicial 25 grados a temperatura final se reparte en dos energías. En la energía que le entrega al agua para calentarse y parte de esa energía para calentarse las paredes del recipiente con esta capacidad calórica. Entonces, a esto habría que sumarle CK por el delta T de temperatura, que es el mismo. Bueno, perfecto. Ya tenemos todo el ciclo formado. Este es el ciclo termodinámico. Más bien termoquímico, ¿no? Es el famoso ciclo termoquímico. Y a mí me gusta hacer este dibujito así. Es el ciclo termoquímico, señores. Bueno, entonces, como ya sabemos todos nosotros, que en un ciclo termoquímico termodinámico, el delta H del ciclo vale 0, como el delta H del ciclo vale 0 significa que la entalpía inicial es igual a la entalpía final, porque vuelvo al mismo punto, entonces se cumple lo que se llama la regla de Kirchhoff, la regla vectorial de Kirchhoff para los ciclos termodinámicos y termoquímicos que voy a enunciar ahora. Y ahí con eso terminamos el problema. Como bien dice el dicho, no hay mal que por bien no venga, porque hubo un problema técnico y se cortó. Más bien yo estaba cargando los marcadores y me olvidé de activar el video. Pero no hay mal que por bien no venga, porque me parece que lo expliqué un poco mejor que antes. Así que esa parte del video, esta parte del video es la que continúa del video, sería 9. A este le voy a poner 9', que es el que le sigue, es la continuación. Bueno, entonces, ahora viene lo que se llama la regla de Kirchhoff. Es una regla vectorial. Regla vectorial de Kirchhoff. Ustedes, si sumaron vectores, lo van a entender. Esto significa que el delta H del ciclo, para el que lo sabe, tiene que dar 0. Es lo mismo, es equivalente.
La regla vectorial dice así, cuando uno suma vectores, ¿qué hace? Vamos a analizarlo. Sumo este vector más este vector, me queda este vector. O sea, repito, sumo este vector delta HR más este vector delta H, me tiene que dar este vector para abajo, delta H adiabático. Entonces, la regla vectorial dice eso, delta HR más delta H este es igual a delta H adiabático. ¿Está bien? Bueno, el delta H adiabático vale 0, así que murió. Ahora, ¿qué tengo que hacer acá? Bueno, colocar los valores que calculé, digamos, que mostré acá, que calculé acá, reemplazarlos en la ecuación y despejar la temperatura final, claro. Entonces, para despejar la temperatura final está acá en este término. Entonces, esto que está acá sumando, lo paso restando allá. Entonces me queda así. Delta H es igual a menos delta HR. Como delta HR me dio negativo, creo que va a menos 24 o una cosa así, menos 24 como y pico de kilojoule por mol, kilojoule, perdón. Como delta HR es negativo, todo esto va a ser positivo, ¿no? Así que no se preocupen por eso. De acá hay que despejar simplemente la temperatura final colocando el delta H acá. Entonces me queda NH2, se supone que NH2 es 0,1 moles, que es lo que se formó de agua, Cp por la temperatura, bueno, en realidad acá, viéndolo algebraicamente, puedo reducir a la mínima expresión sacando factor común. Viejos temas de matemática, ¿no? Delta T factor común, me queda NH2 por Cp más Ck, y todo esto entre paréntesis por delta T. Bueno, ya está, reemplazo esta que es más fácil porque ya está despejada. Ya le saqué factor común delta T, perdón. Entonces, me va a quedar así. Y ahora lo que hay que hacer es despejar, obviamente, la temperatura final. Obviamente, cuando uno despeja la temperatura final, sabe cómo despejar estas cosas. Ya uno es suficientemente grande como para poder hacerlo. Borro acá un poquito. Bueno, despejo. Se supone que esto es temperatura final menos temperatura inicial. Despejo la temperatura final, claro. Si despejo, me porto bien. Vamos a hacerlo acá acostado porque hay gente que por ahí no se acuerda de matemáticas. Despejo, me va a quedar T final menos T inicial. Es este delta T, esto que está multiplicando lo paso dividiendo acá abajo. Y este T que está acá restando lo paso sumando y me queda la temperatura final. Y ahí, feliz y contento de la vida, termino el problema. Y esa va a ser la temperatura final del sistema que yo pude analizar con ese aumento de energía por la reacción exotérmica producida por la reacción entre el hidrógeno y el oxígeno, y donde toda esa energía prevalece dentro del sistema adiabático, y por lo cual esto va a dar una temperatura mayor que la temperatura inicial. Se supone que esto es negativo, vuelvo a repetir, entonces negativo por negativo queda positivo con la temperatura inicial, que es la temperatura final. Lógicamente que al final del día, cuando calcula, la temperatura final me va a dar mayor que la temperatura inicial. Bueno, lo dejo a ustedes para que lo despejen. Y ahora sí, quedó grabada la parte que faltaba del video 9, este es el 9'. Hubo el accidente, que no hay mal que por bien no venga. En el momento que quise, bueno, cargo los marcadores, me olvidé de activar el video.
Seguí con la clase y no me di cuenta que no estaba grabando, me faltaba esta parte de la clase y creo que acá terminó. En la clase que viene vamos a ver el tema de la función libre de Gibbs a través de la variación de entropía del universo, que es la variación de entropía del sistema más la del ambiente, que analiza todos estos procesos isobáricos e isotérmicos en una mejor forma, porque a través del delta de G de energía libre yo puedo analizar la espontaneidad, la naturalidad de una reacción, o cuando no es posible, cuando es imposible, o cuando está en estado de equilibrio o reversible. Eso lo vamos a ver en el video que viene. Así que, chau, chau, y espero que les haya gustado. Bye, bye.